todos más o menos tenemos un peso genético, pues digamos que viene un poco predispuesto por la altura que tenemos y demás. Hay muchos entrenadores personales que cuando te están dando un consejo, lo primero es que se tienen en cuenta su propia opinión y hay que tener en cuenta la opinión del alumno. Normalmente los entrenadores personales mantienen una calidad muscular bastante buena, bastante correcta, pero siempre la mínima, porque si tú, por ejemplo, quieres mantener, como he dicho antes, 75 kilos, es muy sencillo de mantener, tener un cuerpo atlético y un cuerpo más o menos bonito, pues es muy sencillo, porque realmente comiendo bien prácticamente no te hace falta ni ir al gimnasio. Ahora, si tú ya quieres mantener una cantidad de músculo considerable, quieres tener más o menos una capacidad muscular alta, eso ya no te vale. Y no te van a valer las mismas técnicas. Por eso hay mucha gente que dice, yo hago todo y no consigo el objetivo que yo quiero. Y me parece más que normal. Luego hay otros aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, el aspecto de tu cara. Y a mí me importa mucho eso. Si tú te mantienes durante muchos años con una carencia de grasas, aunque sea mínima, tú vas a ir perdiendo partes de todo tu cuerpo en general, es decir, y de la cara también. Y todos esos músculos también se definen. Por lo tanto, la cara se te queda muy seca. Entonces, yo creo que se tiene que hacer todo de manera equitativo. Al igual, también mantenerse con salud. Por ejemplo, ¿por qué digo esto de la salud? No, ya no por la alimentación en sí, sino por... Todo es relativamente fácil. Es decir, yo no voy a inventar nada en este canal. Simplemente voy a decir todas las tonterías que se dicen por internet, que son muchísimas, las voy a rebatir y las voy a intentar rebatir con los máximos datos posibles. Cualquier entrenador personal decente te va a decir más o menos una alimentación razonable. Nunca va a llegar a ser mala, pero personalmente creo que tampoco nunca va a llegar a ser buena, porque lo que hace un entrenador personal vive de ello. ¿Cuál es el problema de vivir de ello? Que aparte de implementar unos conocimientos científicos, pues tiene que sacar dinero para vivir. Y vivir de entrenador personal, pues es complicado. Yo personalmente tengo 2 trabajos. Aparte de ser entrenador personal, pues soy informático. Entonces no necesito meterle esa parte de marketing, porque yo directamente cuando una persona no me hace caso con respecto a lo que estoy haciendo, por así decirlo, digamos que le despido, porque me lo puedo permitir. Puedo coger y decir, yo para mí creo que es mejor que esa persona se vaya con otra persona que le viene bien. Si a mí no me va a estar haciendo caso, yo tengo una marca registrada, que yo soy en Ciclos, y creo que si esa persona dice que yo lo estoy entrenando y esa persona no consigue ninguna mejora durante 1 o 2 años, pues creo que es mejor que vaya con otra persona que le motive de otra manera y en fin, que coja otro camino. Entonces, mi caso es diferente, yo voy a decir las cosas tal y como son. Por ejemplo, lo que estaba hablando de la fuerza y del volumen, es muy fácil. Tú si le metes a una persona el máximo de proteína que puede comer y de hidrato de carbono para que pueda asimilar la proteína y recupere el glucógeno del cuerpo y demás, que es una sustancia que lo que hace que es proteger al músculo, pues le metes 100.000 kilos de peso a todos los ejercicios que hace y va a coger una masa muscular brutal. ¿Qué es lo que pasa? Que va a coger otras cosas y luego saludablemente lo va a pagar. Lo primero es que se le va a poner la cara como una barra de pan. Y como he dicho antes, para mí eso es muy importante. Para mí la cara es parte del cuerpo, por lo tanto yo quiero tener la cara bien. Yo, por ejemplo, tuve una época que fue cuando llevaba 5 o 6 años, que estuve pensando en meterme a competir y demás. Iba muchas horas al gimnasio, le metía mucho peso y aprendí muchas cosas, pero para mí no. O sea, me puse de tal manera tan fuerte que había muchos que le parecía que estaban muy bien, me decían constantemente si me había ciclado, si tal y cual, pero para mí yo llego a un punto en el que yo me di cuenta de que la cabeza se me quedaba como muy pequeñita para ese cuerpo, y luego el volumen que tenía de cuerpo me parecía demasiado grande para la altura que yo tenía, pero tú tienes que elegir entre la estética y digamos, llamar la atención. Y eso viene relacionado también con lo que estaba diciendo del peso, porque tú llega un momento en el que si tú lo haces todo con exceso durante muchos años, al principio parece que sí, que resulta más. Puedes llamar mucho más la atención, pero yo creo que a la larga es peor. Por ejemplo, las lesiones. Una persona que está constantemente con pesos elevados me refiero, o sea, no me refiero a 300 kilos en sentadilla, no. Pesos elevados a mí me parece
una exageración una persona con mi peso, por ejemplo, que yo peso 85, 100 kilos en pre de banca. Yo no sé si bueno, ahora estoy seguro que yo no los levantaría, pero es que no sé ni siquiera si los he levantado alguna vez. 100 kilos, me refiero para entrenar, no una repetición. DRM que lo llaman, que es saber cuánto puedo en una repetición. No, me refiero de manera constante. Seguramente de 60 kilos nunca ha pasado. Siempre he tenido un volumen bastante bueno, porque también, de esto ya hablaré más adelante en otros vídeos, pero hay que tener mucho en cuenta la intensidad del ejercicio que estás haciendo. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres mantener una cierta cantidad de intensidad durante todo el ejercicio, tienes que mantener lo que es el tiempo de reposo, pues lo tienes que mantener. No te vale de nada, por ejemplo, meterle una intensidad altísima, que sería meterle un press de banca, por ejemplo, con 100 kilos, y luego estar parado 3 minutos. O sea, es mucho, produce muchísimo más músculo, por ejemplo, meterle 20 kilos y tener unos descansos de 30 segundos. O sea, de manera de intensidad, o sea, si tú lo metes en una ecuación, obviamente vas a conseguir más intensidad con un press de banca y con menos tiempo de descanso que con más tiempo. Y luego, por otro lado, vas a tener muchas menos lesiones. Porque tú, si haces correctamente la ejecución del ejercicio, que es muy importante, pues te puedes lesionar, pero normalmente tú te lesionas no por la sobrecarga, sino por la mala ejecución. Es decir, si tú estiras, por ejemplo, el brazo por completo cuando estás haciendo un press de banca, pues te vas a romper los codos o te lo vas a lesionar. En cambio, si tú, por ejemplo, estás tirando con 100 kilos, aunque lo hagas bien, vas a terminar lesionado. Vas a tener tendinitis, vas a tener manguito, que le pasa a todo el mundo con el hombro, vas a tener un montón de lesiones, inevitablemente. Si le metes mucho peso, es que ya está como demasiado generalizado que tú tengas que coger un peso espectacular. Por ejemplo, yo veo a gente que se apunta, ahora mismo que llevo unos 2 meses sin entrenar, yo veo a gente que se apunta que coge más peso que yo. A ver, yo nunca he sido especialmente fuerte, pero tampoco soy débil. Entonces, me parece que no tiene, o sea, ningún sentido que una persona que lleve unos meses esté tirando con unos press de banca y con, no sé, con algunos ejercicios que veo, con los press de mancuernas. A mí me dijo el otro día un chico que sería como yo de alto más o menos y pesaría como 10 kilos menos, que no le valía el peso que había en nuestro gimnasio, que es verdad que el gimnasio que yo voy no es muy bueno, pero tiene hasta 30 kilos con mancuernas. Yo no llego a los 30 kilos con mancuernas haciendo pecho, realmente, porque si lo quiero ejecutar de verdad y bien, me sobra ese peso. A mí el peso no me molesta. Me falla que no tenemos algunas máquinas, pero el peso desde luego no es un problema. Y para él sí. Yo creo que eso hay que tenerlo mucho en cuenta, lo que son las lesiones y lo que vamos a llegar a conseguir con ese peso si tú de lo que estás hablando es de ir al gimnasio y tener un cuerpo bonito. Eso es para mí el objetivo principal, tener un cuerpo más o menos estético, bonito, no voluminoso. Es decir, yo tampoco nunca he sido especialmente voluminoso, quitando la vez que he comentado antes que tenía algo más de volumen, pero realmente yo siempre he buscado algo más estético. Para estar bien no necesitas resaltar. Yo de manera genética tengo los brazos muy anchos. Tengo el brazo, sobre todo el tríceps, exageradamente grande para el pecho y el hombro que tengo. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que potencia las cosas que ellos tienen mejor. Por ejemplo, el otro día había un chico en el gimnasio, no hace mucho, que tenía las tetas de Arnold Schwarzenegger. En serio, o sea, es que hubo un momento que me le quedé mirando que ya yo creo que me va a decir, ¿pero qué miras? Porque es que me quedé atónito. Es decir, era como yo más o menos de alto, un poquito más bajito. Y así con un volumen como el mío, pero unas pedazos de tetas impresionantes, impresionantes, de verdad que yo nunca las había visto así. Ahora, luego, cuando me fijé en el resto del cuerpo, no estaba especialmente mal, tenía un hombro pequeño, para mi gusto, el brazo normal, la cintura la tenía fina, se ve que hacía algo de dieta, pero no concreta bien. Seguramente se la habría hecho él o no lo sé, pero normal. Y las piernas realmente eran lamentables. Desde mi punto de vista era o sea, antiestético total. Tenía un pecho que yo nunca voy a llegar a conseguir a tener. Es completamente imposible, porque tenía, o sea, la masa muscular que tenía en el pecho es imposible que yo, genéticamente, que siempre he sido muy delgado, es imposible que yo consiga un trozo así de pecho. Es imposible.
El pecho puede aumentar una cantidad muy alta, ahora lo que sí puedo llegar a conseguir es tener un pecho muy bonito, razonable con mi peso y altura. Eso sí lo puedo llegar a conseguir yo y cualquiera. Pero esa cantidad que él tenía, no. Es decir, él si se quitaba la camiseta delante mía iba a saltar, iba a llamar muchísimo la atención, pero eso no quiere decir que sea bonito. Ese chico, desde mi punto de vista, que es un punto de vista, no es que yo tenga la razón, pues yo creo que debería de resaltar más otras cosas. Por ejemplo, lo que he dicho yo antes del brazo, sería razonable. Yo, por ejemplo, siempre he hecho el pecho más fuerte que el hombro y el hombro más fuerte que el brazo. Y genéticamente es todo lo contrario. Yo prácticamente, yo si estoy en forma voy al gimnasio porque yo falto mucho del gimnasio por motivos personales. Fallo muchos meses, enteros, completos. Que hay mucha gente que dice, joder, pues no te veo tan mal para llevar 2 meses sin ir, claro. Porque si tú entrenas bien durante todo el año no te hace falta. Bueno, lo ideal es ir todo el año. Pero que tú cuando lo dejas no tienes un cambio tan drástico. Tú cuando dejas el gimnasio durante 3 semanas o un mes y tú ves que te vienes abajo, es porque tú realmente eso no lo tenías. Tenías algo que no te corresponde, tenías una retención muscular, que a lo mejor tenías el contorno lleno de glucógeno y lo has mantenido 2 semanas o 3 semanas. Y, por ejemplo, luego tienes una vida activa y demás, pues no pierdes tanto como deberías de perder y tú ves que a las 3 semanas o al mes es como si nunca hubieses ido al gimnasio. Bueno, pues eso es un sinónimo de que lo estás haciendo mal. Y yo, por ejemplo, pues a mí eso no me pasa. Entonces, si yo más o menos me mantengo yendo al gimnasio todos los días, yo directamente me quito el brazo. Entonces, si tú genéticamente tienes un pecho muy grande, lo que debes de hacer es potenciar el resto de los músculos para que se vea todo simétrico y tú cuando te quites la camiseta, aunque resalte más el pecho, como me pasa a mí con los brazos, pero que se vea proporcional. Hemos pasado de tener un objetivo físico, estético, a pensar que todos vamos a ir a competir. Y yo creo que eso es un error y es un error bastante grande, porque si tú quieres ir a competir, lo tienes que abordar completamente de otra manera. Yo aconsejaría no competir a nadie. Lo primero, porque no te dan dinero. Lo segundo, porque te gastas mucho dinero para ir a competir. Y lo tercero es porque te estropeas el cuerpo de una manera brutal. Para ir a competir, lo primero que tendrían que hacer sería hacer controles antidoping. Porque tú, en cuanto te metes una sustancia en el cuerpo, sea hormona, sea Bustrol, sea lo que sea, o lo que se lleve ahora, me da exactamente igual, tú ya no es tu físico, ya no gana tu físico ni tu esfuerzo, gana el que más se pincha y se mete. Entonces, eso no tiene ningún mérito. Hay un montón de gente que yo veo que está haciendo vídeos que sí, que tienen un cuerpo en condiciones, pero se ve a la legua que están pinchados, luego otros que a lo mejor se ponen a hacer vídeos y nunca han ido al gimnasio. Yo el otro día había un chico en el gimnasio igual, que le reconocí porque, de hecho, es uno de los motivos por el que me he puesto ya a hacer vídeos, porque he visto que era un chico que tenía como 200.000 o 300.000 seguidores y cuando le vi en el gimnasio dije, joder, digo, no, como que me sorprendió un poco. No porque lo que dijese fuese mentira y demás, sino porque realmente era un principiante que realmente, por medio de internet y demás, está teniendo una potestad y una valoración por hacer unos vídeos que no es que le esté desprestigiando, pero tú tienes que cumplir con el ejemplo. Y si tú eres una persona que no se nota, es porque no lo aplicas. Y si no lo aplicas, no puedes tener los mismos conocimientos que una persona que lo aplique. Entonces, todas esas personas que dan muchísimos consejos y no se les nota cómo van al gimnasio, que salen a lo mejor con una camiseta y salen que son personas normales, no es que estén mal, sino que yo les veo y a mí no me dicen nada. Pues yo creo que eso es uno de los motivos para saber que esa persona no lo está haciendo bien. Igual, yo hablo con mucha gente, a mí hay gente que me dice que como una vez al día, que es que no me voy a poner ni a rebatirlo, porque es completamente absurdo. Una persona que come una vez al día, y es verdad que tú le ves que tiene una cantidad muscular bien y más o menos está bien. Este que digo concreto es un amigo mío, pero es verdad que pesa, creo que me dijo 70 kilos. Mide más o menos lo que yo, unos 72 me parece que mide, un poquito menos. Hombre, si tú tienes que mantener 70 kilos, pues a ver, es que con que salgas a correr y con que comas un poco de proteína te vale. Es que yo tengo que mantener 15 kilos más. Es como
como el que dice, yo vivo solo por mi cuenta, vivo en una chabola. Hombre, claro, si vives en una mansión, pues tienes que ganar más para mantenerlo más. Pues esto es igual. Si tú estás manteniendo 70 kilos, entonces tener eso en cuenta. La gente que hacéis caso, que podéis hacer caso al que os dé la gana, pero que más o menos tiene que cumplir con el ejemplo. Tú, más o menos, una persona a la que tú le vayas a hacer caso, pues tú vas a acabar como esa persona, más o menos. Hay muchos canales, la mayoría a mí no me gustan, porque la mayoría utilizan una cantidad de marketing que yo no sé utilizarla, tampoco, este es el primer vídeo que hago grabándolo, y la mayoría de la gente, pues, como que mete mucho, pues, utiliza mucho los canales, obviamente porque tienen productos, los venden y lo utilizan por medio del marketing para triunfar realmente en este oficio, pues tienes que tener mucha labia. Yo no la tengo. Yo realmente, como he dicho antes, tengo 2 trabajos, entonces pues hago esto un poco como hobby. Sí que es verdad que me da dinero y sí que es verdad que la gente que está conmigo se mantiene. Pero yo no soy capaz de estar atrayendo a muchos clientes porque realmente lo que veo que tienes que hacer para atraer a los clientes, no puedo ni moralmente ni psicológicamente estoy preparado para hacerlo, porque tienes que mentir, tienes que meter una cantidad de palabrería que yo no entiendo. Yo tengo un ciclo superior en nutrición y otro de entrenador personal. Y luego tengo algunos cursos como para la suplementación y demás, que no los utilizo mucho porque creo que una dieta completa no debería de tener suplementación, pero bueno, sí que tengo que tener conocimiento sobre ello. Y yo veo algunos vídeos, es decir, yo no es que me considero un experto ni el mejor ni nada de eso, pero que yo veo unos vídeos que la gente se pone a hablar y no entiendo nada del vídeo. Pero nada, pero ¿cómo puede ser posible? Vale, aunque yo sea malo, vamos a poner que yo soy el peor entrenador personal que hay. Pero porque si a lo mejor empiezan a hablar de la respuesta glucémica, de tal, de no sé qué, bueno, ¿cómo puede ser que una persona que haya estudiado algo relacionado y tenga 20 años de experiencia como tengo yo, aunque sea el peor del mundo, cómo puede ser que yo no sepa nada, absolutamente nada, de lo que me están hablando en un vídeo de nutrición? Es que no tiene sentido. Es que a mí no me reconocería, no me costaría nada reconocer que soy el peor del planeta. A mí me da igual. Lo vuelvo a decir, para mí esto es un trabajo secundario en el que si no me contrata la gente, yo cierro todos los canales o los dejo ahí y me olvido del tema y punto. Pero es que no es la realidad. La realidad es que te están vendiendo una cantidad de palabrería, es decir, que me parece espectacular. Cuando se ponen a hablar de ciertas cosas, lo primero es que mezclan la medicina con el deporte. Es decir, es como, por ejemplo, mira, voy a poner un caso de física. Está Albert Einstein, ¿no?, que estudiaba física teórica concretamente, y luego está la física cuántica. Si los que hayáis estudiado algo de esto os habéis interesado un poco por el tema, tendréis que saber que la física cuántica está por encima de la física. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en realidad la física no existe. No existe la física. Todo está abarcado por la física cuántica. Lo que pasa es que la física es un caso particular de la física cuántica. Es decir, es como si tú, por ejemplo, quisieses sacar un cubo de agua de una piscina. Pues la física cuántica sería la piscina y el cubo sería la física. Entonces, realmente está muy por encima de la física cuántica que la física. Aún así, todos conocemos a Einstein y sabemos lo que ha llegado a ser. Supuestamente está como, si no el mejor, de los mejores científicos que ha habido en la historia. ¿Por qué? Porque da soluciones concretas a un tema concreto. Y un tema muy importante, pues con la nutrición pasa lo mismo. Yo no soy médico, los médicos están muy por encima de mí, pero en términos generales, no en términos particulares. Porque los médicos, la mayoría de los que yo conozco, no han pisado un gimnasio en su vida y pueden hacer muchas cosas. Un endocrino tiene muchísimos más conocimientos que yo, pero no tiene la práctica que tengo yo. El endocrino está para muchas más cosas. Es un especialista que está por encima de mí como nutricionista. Tanto ya no es que tenga la carrera, es que tiene un doctorado. Entonces está muy por encima de mí. Pero eso no quiere decir que sepa más que yo. Con este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente, sobre todo osteópatas, fisioterapeutas, que realmente lo que están haciendo es vender humo
por todos los lados con cosas que no te van a valer nunca para nada, porque te están hablando de respuestas, de... El siguiente vídeo lo voy a explicar un poco más sobre esto porque voy a hablar del azúcar. Y el azúcar, bueno, ese es uno de los temas que más he discutido con todo el mundo, porque yo consumo unos 100 gramos de azúcar diarios. Y ya contaré por qué. Bueno, este vídeo creo que se está haciendo ya un poco largo, así que lo voy a cortar y nada, si queréis comentar algo, mucho mejor, sea para bien o para mal, siempre con educación, pero estaría bastante bien que comentaseis algo. Tener cuidado con la elección del peso, pensarlo muy bien, que va a ser muy determinante para el aspecto físico que tengáis. El peso, digamos que sería el objetivo final y sería el parámetro a tener en cuenta para tener el aspecto físico que tú quieres conseguir. Y acordaros, para los que no penséis así, que penséis que tenéis que coger todo el músculo posible, que Arnold Schwarzenegger, si no recuerdo mal, pesaba como unos 110 kilos en 1975 y Coleman ha llegado a pesar hasta 150 kilos, midiendo más o menos lo mismo. Por lo tanto, tener esto en cuenta que va a ser muy importante. Así que un saludo y hasta luego.